Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias porque tú nos concedes el privilegio de estar en tu casa en esta mañana. Gracias por los hermanos que están desde temprano en el tiempo de oración. Señor, gracias porque tú siempre estás atento a nuestras necesidades y tú suples, Señor, todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por este momento en el cual, Señor, nos disponemos a abrir tu palabra y estudiar este tema tan interesante de la propiciación por nuestros pecados, la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, no solamente a entender este tema, sino más bien, Señor, a que al entenderlo seamos movidos a mostrar gratitud delante de ti y a reconocer la grandeza de este sacrificio. Padre, que cada uno de nosotros podamos en realidad ser compungidos por tu palabra y que aprendamos a darte gloria y honra por todo lo que tú haces, Señor, a nuestro favor. Bendice a los hermanos que ya están presentes, como también a aquellos, Señor, que estarán llegando. Guárdales en el camino, protégeles y que ellos también puedan, Señor, gozarse juntamente con nosotros. Aquellos que por A o B circunstancia no puedan estar, Señor, que tú también les asistas con tu presencia y que tú veas, Señor, sus necesidades y que, si es posible, en la próxima reunión tú puedas tenerles con nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el 27. Romanos 3, 21 al 27. Dice la palabra de Dios, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Propiciación. ¿Qué significa propiciación? ¿En qué pensamos, hermanos, cuando oímos el término propiciación? El tema de ahora es Cristo, nuestra propiciación. Siempre que hablamos de Cristo en relación a nosotros, hablamos que Cristo es nuestra salvación, que Cristo es nuestro Redentor, pero el término propiciación como que no es muy común, ¿verdad? A veces lo oímos y como no nos suena mucho, pues lo pasamos por alto. ¿Recuerdan ustedes lo que Jesús contó acerca de dos hombres que estaban en el templo? Que estaban orando y que uno decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los hermanos del buen... Perdón, le cambié un poco. Te doy gracias, Señor, porque yo soy un fiel guardador de la ley, yo tengo cuidado de todo lo que tu palabra exige, yo doy los diezmos, yo asisto a la iglesia, yo participo en todas las actividades y todo eso, pero allá en una esquina, dice el Señor, lo estoy actualizando, ¿ok? En una esquina, dice el Señor, estaba un publicano, un cobrador de impuestos. Para aquella época el cobrador de impuestos era lo peor que podía existir. Más si este cobrador de impuestos era judío, porque el cobrador de impuestos le quitaba el dinero al pueblo judío y se lo daba al pueblo de Roma. Y además de eso, no solamente les quitaba lo que le tenía que dar el gobierno de Roma, sino que se engrosaba los bolsillos con el dinero del pueblo, igual que Zaqueo, ¿no? Ustedes lo han de recordar. Entonces, este hombre en la esquina decía, con su rostro hacia abajo, dice la Biblia, que no se atrevía ni siquiera a levantar su vista al cielo, y decía simplemente, Dios sé propicio a mi pecador. En otras palabras, ¿qué quería decir? Ten misericordia de mí. Perdona mis pecados. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir ese hombre?
en la mente del pueblo judío, usted no podía tener una correcta relación con Dios si no había algo en medio que se interpusiera entre él y Dios. ¿Sí? Sí, el hombre quería misericordia, sí, el hombre quería perdón, pero el hombre no pensaba en la misericordia y en el perdón de Dios como una muestra de la gracia, simplemente de la gracia de Dios, sino que él decía, Señor, haz todo, prepara todo para que yo pueda estar reconciliado contigo. Señor, prepara todo para que tú puedas verme con agrado, para que tú puedas mostrar misericordia hacia mí. Prepara todo. No era simplemente, Señor, dame lo que yo quiero. No, él estaba diciendo, Señor, lo que yo necesito es misericordia y es perdón, pero yo no puedo lograrlo. Señor, prepara tú todo, haz tú todo para que yo pueda estar en comunión contigo. Entonces, si la propiciación es el término que se le ha asignado al Señor Jesucristo en el sentido de que la propiciación habla del apaciguamiento, de calmar la ira o el enojo de la parte ofendida. O sea, si yo ofendo a alguien, cuando hablamos de propiciación, es de que yo tengo que hacer algo para calmar la ofensa o el enojo de la persona a quien he ofendido. Y en este caso dice especialmente cuando se trata del Dios cristiano. Esta es una definición bíblica, no es una definición secular. Está en el diccionario bíblico ilustrado de Holman, yo creo que lo alcanzan a leer por ahí todavía, ¿verdad? Entonces se refiere a eso. Otra definición es borrar las culpas. Hacer propiciación es borrar las culpas o purificarse del pecado, de las culpas, por medio de algún sacrificio. Ahora, si vemos la diferencia ahora en la oración de aquel publicano, ¿verdad? Sé propicio a mi pecador, no simplemente me vas a perdonar, tiene que haber algo de por medio, un sacrificio, ¿verdad? Y este también es una definición del diccionario bíblico de Ropero Alfonso o de Alfonso Ropero, diccionario enciclopédico de la Biblia. Entonces, vemos que el término propiciación sí se relaciona con misericordia, sí se relaciona con perdón, sí se relaciona con gracia, pero una gracia, una misericordia y un perdón que tiene una base para ser realizada. Hay algo de por medio, ¿verdad? Hay un sacrificio. No sé si me estoy dando a entender. No quiero que estén pensando que yo digo ahorita, miren, si usted no hace un sacrificio, Dios no va a ser misericordioso con usted. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que se necesita un sacrificio suficiente para que pueda establecer una relación de amistad entre nosotros y Dios. Y ninguno de nosotros puede hacer ese sacrificio, ¿verdad? Y esa es la cuestión. Ninguno de nosotros puede hacer ese sacrificio. La misma palabra que sirve para decir propiciación, también se usa para expiación, pero no son iguales. Bueno, ¿qué estoy diciendo, no? O sea, la misma palabra, según el contexto en el que está, puede ser traducido tanto propiciación como expiación. Ahora, ¿qué es expiación? Sí, Él expió, pero ¿qué es expiación? ¿Cómo expió Cristo nuestro pecado? Él los absorbió por nosotros. ¿Él los absorbió? ¿Alguien dijo algo por aquí antes del hermano Osvaldo? ¿Qué dijo? No? Expiación. La expiación tiene que ver con el sacrificio que se ofrece para pagar la culpa. Entonces, cuando decimos que Cristo es nuestra propiciación, y yo les digo, el término también se puede traducir expiación según el contexto, cuando está hablando de el sacrificio de Cristo propiamente dicho, se dice que Cristo es la expiación por nuestros pecados. Él es el sacrificio que se ofreció por nosotros. Y cuando hablamos de que Cristo es la propiciación, estamos diciendo que Él ofreció una expiación, un sacrificio para hacernos agradables delante de Dios. ¿No los confundí, hermanos? ¿Seguro? Si se los pregunto en un examen, ¿me lo pasan? No hago exámenes, ¿verdad? Los que hago ustedes ni se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, expiación tiene que ver con el sacrificio que se ofrece con la finalidad de propiciar, por así decirlo, la misericordia, la bondad, la gracia de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Entonces,
puede ser traducido así, pero tiene un significado un poco diferente. La expiación habla del proceso por el cual los pecados son anulados o cubiertos. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos de pecados y del sacrificio por el pecado, y leemos después Hebreos dice que los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron nunca quitar los pecados, simplemente los cubrían. Es decir, por decirlo en lenguaje humano, ¿verdad? Un antropomorfismo ahí, para decirlo en lenguaje humano, nuestros pecados o los pecados del pueblo de Israel que ofrecían los sacrificios, los pecados seguían ahí. La diferencia era de que en cierto modo aquellos sacrificios como que ponían un velo y cubrían el pecado para que Dios no lo viera. ¿Sí? Ahora, en Cristo es diferente. Cuando Cristo se ofrece en expiación por nuestros pecados para hacer la propiciación nuestra delante de Dios, Él no cubre los pecados, Él los quita. Si vemos la diferencia, ¿verdad? Los sacrificios anteriores los cubrían, el sacrificio de Cristo los quita, no los cubre. Ya los pecados no están. Ya no hay una lista de pecados por los cuales usted deba responder. Ya eso ya fue cancelado, ya fue pagado. Entonces, por eso dice que la expiación habla del proceso, es decir, los sacrificios por los cuales los pecados son anulados o cubiertos. La expiación siempre está incluido en el concepto de la propiciación. O sea, no puede haber propiciación sin expiación y no puede haber expiación sin propiciación. ¿Sí? En este sentido, ¿verdad? En el sentido bíblico. Y esto también es del diccionario Holman, el que estábamos viendo. A continuación viene una imagen. ¿Sí se ve? ¿Sí saben qué es eso, verdad? El arca del pacto. ¿Sí? ¿Dónde fue construida el arca del pacto? En Israel, ¿verdad? Sí, fue construida en el desierto. Allá fue donde a Moisés se le dio la instrucción y se le dieron toda la estructura cómo iba a ser, ¿verdad? Ahora, este es el propiciatorio. ¿Qué tiene que ver con lo que el arca del pacto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo estoy hablando y por qué traigo este dibujo? ¿Qué sentido tiene? Miren, el sentido que tiene es este. Esa caja, que no era tan chica que digamos, era de madera de acacia, pero estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. El arca del pacto contenía las tablas de la ley, los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés, pero no las primeras tablas. ¿Se acuerdan qué pasó con las primeras tablas? Sí, la cólera de Moisés al ver la rebeldía del pueblo la rompió, se hicieron nuevas tablas y esas están ahí. También ahí estaba una muestra del maná. Y miren que el maná se arruinaba al día siguiente, pero ese ya no. Ese que estaba allí no se arruinaba. ¿Para qué? Para que las generaciones futuras del pueblo de Israel que no estuvieron en el desierto vieran que era lo que Dios le había dado de comer al pueblo en el desierto. Y también estaba una vara, un bastón, la vara de Aarón que floreció cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Aarón diciendo, ¿y por qué Aarón el sacerdote? ¿Por qué no podemos ser sacerdotes nosotros? No, traigamos una vara. Entonces Moisés les dijo, miren, Dios va a demostrar quién va a ser el sacerdote, a quién le ha dado el sacerdocio, cada una de las tribus traiga una vara y que Aarón también ponga su vara. Y Dios tiene que hacer un milagro. Y al día siguiente la vara de Aarón había florecido, había echado hojas, flores y hasta frutos. Y la vara de cada uno de los 11 tribus de Israel, no. Lo iba a traer para ahorita, pero no sé qué tal les va a parecer. Hermanos, no pensemos que el pastorado es simplemente algo de antojo o de que se me ocurra o de que yo quiera. El Señor llama, el Señor designa, el Señor capacita. No estoy diciendo que el pastorado es de uso exclusivo de alguien, pero sí estoy diciendo de que no cualquiera puede ser pastor. ¿Sí? No cualquiera podía ser sacerdote. Bueno, me salió un poco del tema quizás, ¿no? Bueno, sigamos. Eso era lo que estaba dentro del arca. Ahora, el arca tenía su figura, y ustedes lo ven ahí, pero esta parte de acá, permítanme alejarme, esta parte de acá, eso de ahí, ¿qué era? Era la tapa del arca, ¿verdad? Era la tapa del arca. Y esa tapa del arca se llama, como dijo el hermano Osvaldo, propiciatorio. Hermanos, ese era el propiciatorio. Esa parte de ahí. Si decimos que Cristo es nuestra propiciación, no, Él no es el propiciatorio. Él es la propiciación. Pero ¿por qué tiene relación esto con lo otro?
Porque en el sacrificio que ofrecía el pueblo por los pecados del pueblo, y esto es así una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, y rociaba de la sangre del sacrificio 7 veces sobre la tapa del propiciatorio, para que Dios aceptara ese sacrificio y fuera propicio hacia el pueblo de Israel. Entonces, toda esta idea está relacionada con los sacrificios de la ley. Cristo es nuestra propiciación, es lo que se roció sobre el propiciatorio para hacer esa amistad, establecer esa amistad nuevamente entre nosotros y Dios. De hecho, ilustrando esto, el castigo o juicio por nuestro pecado fue pagado por Cristo en el propiciatorio, es decir, en la cruz se toma como propiciatorio y a la vez allí se derramó toda la misericordia y gracia de Dios a nuestro favor. Porque el propiciatorio es un lugar de juicio. Cuando el sacerdote, el sumo sacerdote rociaba la sangre sobre el propiciatorio, él estaba demostrando que había un juicio de Dios contra el pueblo de Israel por haber pecado, pero a la vez es un lugar de gracia, es un lugar de misericordia, porque allí Dios perdonaba al pueblo. ¿Sí? Entonces, ese fue el sacrificio de Cristo, un sacrificio propiciatorio. Él fue nuestra propiciación en la cruz. Él fue una muestra de juicio hacia los pecados de la humanidad, los cuales, como ustedes dijeron hace un momento, Cristo cargó sobre él el pecado de todos nosotros, y al morir en la cruz, él se hizo nuestra propiciación, siendo la cruz el propiciatorio en el cual Cristo ofreció su sangre para limpiar nuestros pecados. Me sentí mero poético ahorita. Ok. Sigamos entonces. Está entendida la imagen, ¿ok? Ahora, comprendiendo la propiciación, ¿por qué? Yo sé que ya entendimos esa parte, pero ¿por qué es tan complicado el hecho de pensar en una propiciación por nuestros pecados? ¿No podía Dios simplemente perdonarnos? Sí, pero eso lo estableció Dios mismo. Sí podía, pero ¿qué, hermana Sandra? ¿Mande? ¿Cómo? ¿No le iban a creer? Sí podía, pero... Hermano Luis, todavía puedo preguntarle esto a usted. ¿Podemos reprogramar el manual y empezar otra vez? Porque ya lo vimos. Ya ven que yo hago exámenes y no se dan cuenta. Cuando se tocó el tema, no recuerdo qué lección fue, qué número fue, porque creí que se acordaban, ni siquiera lo anoté. ¿Okay? Cuando se tocó el tema, dijimos que aquí, y Paul Washer usa esta frase, dice, era el gran dilema de Dios. ¿Sí? Porque si Él perdonaba los pecados sin haber un juicio de por medio, como dijo la hermana, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, entonces Cristo sería, el Padre, el Dios, sería injusto, porque estaba perdonando algo sin que su justicia fuera satisfecha. Porque en su justicia Él ya había dicho que sin derramamiento de sangre, sin sacrificio, no hay remisión de pecados. Y Él decía, ok, para que alguien sea declarado justo y mi justicia tenga que ser satisfecha, tiene que haber una muerte, un sacrificio de por medio. Y si Dios perdonaba los pecados sin ese sacrificio, Dios se volvía injusto porque estaba violando su misma ley, su misma justicia. Y Paul Washer hace ahí esa descripción. Por otro lado, si Él, me voy a quedar hasta ahí porque ya lo vamos a ver, ya me adelanté. Ahora, esta es la pregunta, ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo aquel que muestra misericordia hacia todos nosotros? Que por causa de nuestra culpabilidad debemos de ser condenados. ¿Cómo Dios puede ser justo y ser Él el que muestra la misericordia si es imposible ser justo y mostrar misericordia al mismo tiempo? No me vean así. No es un juego de palabras. Si yo soy justo, que no lo soy, supongan que yo soy un juez ahorita. ¿Y quién es el más malo de todos ustedes? A ver, que levante la mano. Ah, bueno, el hermano Osvaldo levantó la mano primero. El hermano Osvaldo levantó la mano primero, ok. Y el hermano Osvaldo ha cometido un delito. Y yo soy el juez. Si yo quiero ser un juez justo, ¿qué le tengo que imponer al hermano Osvaldo por su delito?
Una pena, ¿verdad? Una sentencia que va a ser no absolutoria, sino declarándolo culpable. Y a raíz de eso, de decir, ok, él es culpable, yo tengo que ponerle una sanción, un juicio, el cual tiene que cumplir, el cual tiene que pagar. Y entonces yo soy justo. Ahora bien, si el hermano es culpable, yo como juez, teniendo todas las pruebas, habiéndose demostrado que él es culpable, yo puedo declararlo libre y mostrar misericordia. No puedo, porque entonces dejo de ser justo. ¿Entendemos ahora el dilema que Paul Washer está presentando acerca de Dios? Estamos todos nosotros delante de Él. Y está toda la evidencia que demuestra que todos nosotros somos pecadores. Y Dios dice, ok, yo tengo que declararlos, yo tengo que ser justo. ¿Qué tengo que hacer? Condenarlos. ¿Puedo mostrar misericordia? Si muestro misericordia me vuelvo injusto. ¿Por qué? Porque no hay nada que haya satisfecho. Y me cuesta todavía decir así, porque estoy acostumbrado a decir satisficido, ¿verdad? No hay nada que haya satisfecho la demanda de Dios en su justicia. Entonces, hermanos, Dios es justo, ya con dibujitos, no, con cuadritos, no tanto dibujos. Si Dios es justo, al absolver al justo o al condenar al culpable, Dios es justo y esa es la obligación de Él. Como un Dios justo, Él tiene que absolver al justo, Él tiene que perdonar al justo. Ahora, en contrapartida, Él también tiene que condenar al culpable. Si Él no hace eso, se vuelve injusto. ¿Sí lo estamos viendo? Sí. Buenos días. Aquí cerca de los hermanos acá, porque hermana Raquel no está ahorita. Pasen adelante. Muy bien, hermanos. Continuemos. Decíamos que Dios es justo. Y como un Dios justo, Él tiene que perdonar. Absolver sería aquí, no tanto perdonar. Él tiene que absolver, declarar inocente al justo. Como Dios es justo, Él tiene que condenar al culpable. Y no es un antojo de Dios. Él es justo y debe condenar al culpable, y Él es justo y debe de perdonar al justo. Si Él no hace eso, entonces Dios deja de ser justo y se vuelve injusto. Por otro lado, mire, si Dios perdona al culpable, Dios pierde su justicia. Dios hace a un lado su justicia. Porque Dios me perdona a mí que yo soy culpable. Si yo fuera el juez en el caso que estabas poniendo del hermano Osvaldo y lo estaba juzgando a él, y yo como juez, teniendo todas las pruebas que demostraban que él es culpable, y yo digo, ok, estás perdonado, vete. ¿Qué pensarían todos ustedes acerca de mí? ¿Que yo soy justo? No, yo soy injusto. Si Dios hubiera hecho eso con nosotros, de perdonarnos simplemente, Dios se volvería injusto. Pero si Dios actúa con justicia, ¿qué creen que pasaría? ¿Qué pasaría si Dios actúa con justicia y todos nosotros estamos delante de Él? La hermana es bien fatalista, ¿no? Recibimos la ira de Dios. Si Dios actúa con justicia, ¿qué pasaría con nosotros estando en un juicio delante de Dios? Aplica justicia, seríamos, como dijo la hermana, todos condenados. Miren, ese es el problema. Dios no puede perdonarnos simplemente porque entonces Él deja de ser justo. Pero si Dios actúa con justicia, ¿cuántos de nosotros estaríamos aquí ahorita? ¿Cuántos de nosotros teníamos la esperanza de la salvación? Ninguno. Como ven, el término de propiciación es un poquito amplio, ¿no? Y yo me afligí el miércoles pasado porque el hermano Luis se estaba metiendo en el tema y yo le dije a Dios, córtale la lengua. Pero no se la cortó. Gracias a Dios no se la cortó. Ahora, la respuesta a la pregunta, ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo mostrar su misericordia hacia todos nosotros, que debemos de ser condenados por causa de nuestra culpa, lo que leí primero,
se encuentra en el pasaje que leímos al principio. Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26, nada más, no todo el pasaje. Romanos capítulo 3, 25 al 26, y aquí se los traigo una versión diferente, no porque esta versión sea mejor, no porque esta versión diga otras cosas, sino porque esta versión es un poco más clara al propósito que yo quiero mostrar ahorita. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Traten, cuando yo estoy leyendo, traten de fijarse a lo que le hago énfasis. Mire, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. No porque Él fuera el que se hiciera de la vista gorda, sino porque Él es paciente. Hay una traducción que dice que Dios era indulgente y no me gusta el término, por eso no traje esa. No es que Dios, sí, está bien, ahí que se vaya pasando. No es la idea de Dios. Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos. Pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. ¿Vemos? Cristo es nuestra propiciación porque a través de Él, por medio de su sacrificio expiatorio, Dios se vuelve misericordioso hacia nosotros y nos vuelve justos. El término Dios quería mostrar, perdonar los pecados que habíamos cometido antes, lo comenté, creo que yo fui hace un par de miércoles también, ¿verdad? Porque venía en el término de la Confesión de Fe de 1689 y dicen algunos comentaristas que esto hace referencia a cómo Dios también perdonó los pecados de los que vivieron antes de que Cristo viniera y ofreciera su sacrificio expiatorio. Aquellos que ofrecieron sacrificio en el tiempo de la ley no fueron perdonados por el sacrificio que ofrecieron. Dijimos al principio que los pecados fueron simplemente cubiertos. Ahora que Cristo viene, Él ofrece su sacrificio, Él expía los pecados y a la vez aquellos que tuvieron fe y que cumplieron con el rito que el Señor había impuesto ahí del sacrificio y confiaron en el Señor, no viendo simplemente el sacrificio, sino viendo hacia adelante, como dice de Abraham, que cuando Dios le dio las promesas a Abraham, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, así que ellos creyeron y ahora con el sacrificio de Cristo sus pecados también no simplemente están cubiertos ya, sino que fueron también removidos, fueron quitados, ¿verdad? Entonces el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar los pecados, decíamos ese miércoles, pasados, presentes, futuros, de las generaciones anteriores y de las generaciones que están aún por venir. Así que Cristo es nuestra propiciación, quien por su sacrificio ha hecho posible que el Dios santo y justo sea misericordioso para con nosotros y perdone las ofensas que nosotros cometimos contra Él, solamente porque Cristo es nuestra propiciación. Ahora bien, el escritor de nuestra lección pasa de considerar este tema a decir, ¿qué clase de satisfacción ofreció Cristo? ¿Cómo fue o cómo hizo Él o qué ofreció Él para satisfacer las justas demandas de Dios? Y el escritor se mete a dos puntos y los voy a abordar, pero trataré de ser un poco breve en alguno de ellos. Por la satisfacción de Cristo, el tema que le puse a esta parte en base a lo que él dice es la satisfacción de las demandas de la justicia divina. Por la satisfacción de Cristo quiere decir todo lo que Él ha hecho para dar satisfacción a las demandas de la ley y de la justicia de Dios, en lugar y a favor de nosotros, de los pecadores. Y todo lo que voy a citar de aquí en adelante, en cuanto a comentarios y esto, viene de la teología sistemática de Charles. Los que saben inglés, díganme cómo se pronuncia el apellido, porque yo digo Hus, pero yo no sé si así se dice, ¿verdad? Y está entre las páginas 145 a 165 de esa teología, porque lo revisé y está tan claro que creo que, ¿para qué voy a hablar yo? Con solo que lo leyeran ustedes bastaría. Entonces, dice él que la satisfacción de Cristo, cuando hablamos de esto, estamos pensando en todo lo que Él hizo para declararnos a nosotros
nuevamente en amistad con Dios. Dice este escritor que la palabra satisfacción ha sido empleada generalmente a lo largo de los siglos para designar la obra especial de Cristo en la salvación de los hombres. Cuando hablamos de satisfacción en la teología, en el término cristiano, estamos hablando de la obra de Cristo a favor nuestro. Ok, ahora él dice, hay dos clases de satisfacción. Hay una satisfacción comercial o pecuniaria. Es aquella que cuando usted tiene una deuda, está a quien usted le debe cobrándole. ¿Y cómo soluciona usted esa deuda? Pagando. Pero si usted debe $100, ¿cuánto paga? $100. Y ahí satisfizo la deuda. ¿Sí? En una transacción comercial, si usted tiene una cuenta que está pagando y su cuenta es de $100, usted no va a decir, mira, voy a saldar mi cuenta, ¿sí? Y el deudor espera, el acreedor espera que usted le dé $100 y usted le pone un billete de $20. Dice, no me estás pagando. ¿Cuánto tiene que pagarle? $100. Y esa es la satisfacción comercial. Cuando un deudor paga la demanda de su acreedor de manera plena, es decir, completa, da satisfacción a las demandas y queda libre de toda demanda posterior. Yo ya pagué, ya no me puede seguir cobrando. ¿Por qué? Porque yo ya pagué. En este caso, lo que se paga es la suma debida precisa, ni más ni menos. De hecho, el escritor de la lección menciona un ejemplo, ¿verdad? Página 80, y dice que si yo debo oro y menciona una cantidad, no voy a pagar la misma cantidad con grava, con arena o con otro material. Tengo que pagar con oro, ¿verdad? Para que la deuda sea saldada. Ahora bien, no puede haber condescendencia, misericordia ni gracia por parte de un acreedor que recibe el pago de una deuda. Es decir, si el acreedor ya no me sigue cobrando, no es porque él haya sido misericordioso, no es porque él haya tenido gracia hacia mí y diga, voy a manifestar mi gracia sobre este. No, él ya no me cobra, él no muestra gracia ni misericordia. ¿Por qué? Porque él ya me cobró completo lo que yo tengo que pagarle. No hay gracia ahí. Ahora, si él me hubiera perdonado la deuda, ahí hubiera sido gracia, pero no me la perdona, yo la pago. No le importa al acreedor quién pague la deuda, porque la reclamación del acreedor es simplemente sobre la cantidad debida. Es decir, si yo debo ese dinero, usted, hermano Daniel, bien puede ir a pagar por mí. Y al acreedor no le importa. Ya me pagaron la deuda de él, no importa quién lo haya pagado. Porque el problema aquí es la deuda. Pero con el pecado es distinto. No es sobre la deuda, es sobre la persona que debe. Es sobre el deudor. ¿Sí? Yo he pecado y soy deudor delante de Dios. Pero Dios me está cobrando mi pecado, porque mi pecado es mi pecado. Yo lo hice, yo lo realicé. El problema de Dios o el problema mío no son mis acciones delante de Dios, sino que soy yo mismo. No sé si explico. Hermano Luis en cierta ocasión nos decía aquí, miren, nosotros todos somos pecadores. Y nosotros nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que al contrario, nosotros pecamos porque somos pecadores. Y él usa un ejemplo, y lo voy a poner a él, porque yo sé que algunas personas se molestan cuando nosotros decimos, miren, los bebés desde que nacen son pecadores. Hermano, ¿qué está diciendo? Usted está loco. No estoy loco. Todos nacemos siendo pecadores. No hemos pecado, pero ya somos pecadores. ¿Sí? Todos nacemos ya siendo pecadores. ¿Es un pecador el niño que nace? Sí, es un pecador. ¿Ha cometido pecado? Todavía no, pero ya es un pecador. Y en el momento mismo en que ese niño ya puede demostrar parte de su voluntad, bueno, y si no, pregúntense los berrinches que los que todavía tienen niños pequeños, los berrinches que sufren con sus niños pequeños. Los que ya tuvimos niños pequeños y todavía grandecitos, como que nos siguen haciendo berrinches, ¿verdad? O sea, todos somos pecadores. Entonces dice, el problema no es con lo que hacemos, sino con lo que somos. Somos pecadores. Entonces, aquí no puede haber una cuestión comercial. No es de que yo te debo tanto, Señor, yo te pago tanto. No, aquí va más allá, porque Él vive conmigo. Y entonces entramos al otro término, que es la satisfacción penal o forense. En el caso de los crímenes, la demanda tiene lugar no sobre el crimen cometido, sino sobre el ofensor.
¿Sí me explico? Es lo que estaba explicando hace un momento, ¿verdad? Ya no se trata del crimen que cometí, sino que el castigo tiene que venir sobre mí. Es la persona misma que está bajo la reclamación de la justicia. El punto esencial en cuestiones criminales, mis hermanos, no es la naturaleza de la pena, sino quién sufrirá esa pena. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, no le oí, el alma que pecare, esa morirá. No mueren sus pecados, muere él. El alma que pecare, esa morirá. Y esa es, hermanos, la situación en cuestiones criminales. Todo lo que se demanda es que sea un equivalente justo. Por ejemplo, para un asalto puede tratarse de una multa. Yo fui y asalté a una persona, me descubren, me llevan a la cárcel, posiblemente no permanezca preso por el robo que hice. Simplemente me pongan una multa. Ni siquiera le devuelvo lo que le robé a la persona. Pago una multa ante la ley. ¿Sí me explico? Es diferente. Para alguien que roba, bueno, el asalto y el robo son un poco diferentes, cárcel, y por traición, destierro o incluso la ejecución, la muerte. En caso de que se provea un sustituto para que sufra la pena en lugar del criminal, sería para el ofensor una cuestión de pura gracia, tanto más destacable en proporción a la dignidad del sustituto y a la grandeza del mal del criminal que es liberado. Voy a tratar de explicarlo, ¿ok? Cuando estamos hablando de una satisfacción penal, estamos hablando de que hay algo que yo como persona tengo que sufrir, porque es algo penal, no es comercial. Y número dos, si aquí surge una persona que es sustituto y toma mi lugar, entonces ya no estamos hablando de simplemente justicia, sino que ese sustituto va a actuar a favor mío por pura gracia, no porque esté obligado a hacerlo. ¿Sí me explico? Si yo soy el que debo de pasar en la cárcel 3 meses, pero como el hermano Mitre dice, ese pobre viejo ya en 3 meses no sale de la cárcel, yo voy a tomar su lugar. ¿Está obligado él a tomar mi lugar? No, es un acto de él de pura gracia. Él no está obligado a hacerlo. Si él es mi sustituto. Ahora, tiene que haber una proporción adecuada con el crimen cometido. Es decir, no me van a asignar una pena que no tenga una relación fuerte con lo que yo he hecho. Puede ser de diferente naturaleza, pero tiene que tener un valor inherente, un valor equivalente, voy a decirlo porque me suena más equivalente que inherente, a pesar de que lo revisé y lo recontrarrevisé, pero tiene que ser de esa misma naturaleza. Es decir, si alguien va a pagar mi pena, tiene que ser algo que esté al mismo nivel del delito que yo he cometido. Lo vamos a hacer tal vez un poco más adelante. Ahora bien, hermanos, solo quiero aclarar este punto. La palabra penal y pena, como la estamos viendo ahorita, no tiene nada que ver con lo que usted piensa acerca de la pena. Cuando hablamos de esto, nosotros pensamos en alguna clase de sufrimiento. Yo estoy en pena, hermano, fíjese que tengo un dolor bien fuerte y mira cuánto sufro. Mire que esta situación en la que estoy pasando, tengo una pena tan tremenda que yo no soporto ni las lágrimas ya. Esa es pena. Pero aquí no es ese el significado. ¿Sí? Aquí no es ese el significado. Sino está hablando de otra situación. Y cuando hablamos de esta pena, es la retribución o el pago que debo de sufrir, por así decirlo, por causa de mi pecado. Es lo que yo debo por causa del delito cometido. ¿Cuál es la paga del pecado? Es muerte. ¿La muerte es una pena? Sí, es una pena, pero no pena en el sentido de sufrimiento. Espéreme, hermano, cuando uno muere sufre, sí, pero no estoy refiriéndome a eso, estoy refiriéndome a que si yo soy el que muero por causa de mi pecado, muy posiblemente yo no sufra. ¿Sí? Muchas personas se acuestan a dormir
y ya no despiertan. Posiblemente no sufra. Pero esa muerte es una pena que se paga por causa del pecado. ¿Sí me doy a entender? No sé si los enredé, ¿verdad? Ahora, cuando usted dice, ay, tengo tanto sufrimiento por causa de mi pecado, paso enfermo por causa de mi pecado. Sí, es posible que usted pase enfermo por causa de su pecado. Pero no es a ese sufrimiento al que se refiere la pena, sino a la acción que usted está soportando por causa de esa pena. Y esa es su culpa y usted tiene que soportarlo porque ese es el paso adecuado, ¿verdad? Estamos hablando de una pena que es de cualquier clase o cualquier grado que es aplicado judicialmente para satisfacer la justicia. Si yo he robado, yo puedo ir al tribunal y decirle, y el tribunal decirme, ok, eres culpable y este robo que cometiste tiene o 3 meses de cárcel o una multa, lo exagero un poquito, $10,000. Y usted traga grueso, ¿no? $10,000 o 3 meses. Pues pagó los $10,000, ¿no? Y paga los $10,000. Ahora, cuando él pagó esos $10,000, ¿sintió algún dolor en el brazo, en la pierna? ¿Le dolió la cabeza? Tal vez sí, ¿verdad? Pero no fue un sufrimiento físico. Sin embargo, esa fue una pena judicial, el castigo que se le puso. ¿Sí me di a entender con el ejemplo? Ok, entonces esa es la idea en este sentido. Por eso incluye todo tipo y grados de sufrimiento. Perdón, me salté una partecita. La palabra muerte, tal como se emplea en las Escrituras para designar la paga o retribución por el pecado, incluye todo tipo y grado de sufrimiento infligido como su castigo. Por tanto, con las palabras penal y pena no expresamos nada acerca de la naturaleza de los padecimientos soportados, sino solo en cuanto a los que se señala como restitución. ¿Verdad? Entonces, si decimos que la propiciación tiene la finalidad de satisfacer la justicia de Dios por causa de nuestra culpabilidad, debemos preguntarnos, ¿qué clase de satisfacción fue la que el Hijo ofreció? ¿Comercial o penal? ¿Fue comercial o penal? Fue penal. Fue una satisfacción penal. ¿Por qué fue penal? Porque Él pagó el precio, pero no fue de la misma naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Mi hermano, usted está torciendo la Escritura. No, no la estoy torciendo. Como pecadores, ¿qué nos corresponde? ¿Qué nos corresponde? ¿Cómo pagamos? Con muerte. ¿Qué clase de muerte? No, esa es la pena. ¿Qué clase de muerte? Espérenme, ¿cómo dijo? ¿Muerte espiritual? Ya estamos muertos espiritualmente desde antes de. Ok. ¿Cómo lo pagamos? ¿Cómo? Sí, nuestros delitos y pecados. ¿Cómo se pagan? Con muerte. Con muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Qué clase de muerte? De cruz. La muerte de cruz solo la pagó una persona. ¿Qué clase de muerte? La muerte que él decida. La muerte que él decida. Dígame qué muerte decide. La que él decida, no sabemos, aplastada por un carro. Ok, ¿y esa muerte aplastada por un carro qué es? Es una muerte física. Hay una muerte física que es la primera muerte, ¿no? Es la muerte física. Y después de esa muerte física, si no hubo arrepentimiento, si no hubo reconocimiento del Señor, una muerte eterna. Una muerte segunda. Entonces, vemos que la paga del pecado es muerte, tanto física como una muerte eterna. Ahora bien, Cristo no murió eternamente. Por eso decimos, no es exactamente de la misma naturaleza. Cristo murió solamente en el aspecto físico. ¿Sí? Entonces, por eso dice, no necesariamente tiene que ser de la misma naturaleza. Sí fue una satisfacción penal. Él pagó lo que Dios había determinado que satisfacía su justicia para declararnos libres a nosotros. Para declararnos a nosotros sin pecado. Ahora bien, uno de los problemas que tenemos es como dice aquel canto, para mí, perdonen la opinión, ahí si me agarran a pedradas, que sea cuando ya no esté aquí. Para mí un mal canto que dice, te doy gloria, porque un momento allí me dio libertad. Un momento en la cruz me dio libertad. Qué poquito, ¿verdad? 3 horas nomás. Del mediodía a las 3 de la tarde. Un momentito ahí me dio la libertad. No valió nada, no fue tan caro el sacrificio, ¿verdad?
No fue tan cara nuestra salvación, solo fue un momentito ahí en la cruz. Hermanos, no valoramos suficientemente el sacrificio de Cristo. Si lo pensamos desde el aspecto humano, Él vino, nació y vivió en riqueza, ¿verdad? En comodidades 1000. No, dijo Él, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Todo el pueblo lo amaba, todo el pueblo quería tenerlo en su casa, todo el pueblo lo recibía bien. Le preparaba cama y almohada donde durmiera, ¿verdad? No, dice que quisieron agarrarlo a pedradas, matarlo. En otra ocasión dice que quisieron despeñarlo, tirarlo por un barranco. Miren cómo lo amaban. Y todo eso era sufrimiento. Isaías 53, hermanos, apréndanselo de memoria. Todo era sufrimiento. No fue solamente un momentito en la cruz. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Y qué? Y no lo estimamos y no seguimos estimándolo. No fue un momentito ahí. De hecho, cuando ustedes leen las Escrituras, dicen que el Cordero de Dios fue ofrecido. ¿Desde cuándo dice? ¿Desde cuándo dice? ¿Desde cuándo dice? Desde antes del tiempo, antes de la fundación del mundo, desde el principio, desde la eternidad, ya estaba determinado. Y yo sé, hermanos, miren, humanamente hablando, mi papá murió de cáncer en el pie izquierdo. Voy a ilustrarlo así. Mi papá murió de cáncer en el pie izquierdo. Y cuando fuimos al médico, el último médico que lo vio, y lo revisó y todo, un momentito nos dijo, bueno, esperen afuera para los resultados. Salimos del consultorio y en un momento dado me llama desde dentro el médico y me dice, señor Figueroa, venga, quiero hablar con usted. Y entré, mi papá se quedó afuera. Y cuando yo estaba ahí delante del médico que me iba a decir, mi papá tenía un oído muy bueno de lejos, de cerca casi no oía, yo tengo el mismo problema, así que cuando hablen de cerca no les voy a entender, ¿ok? Entonces, él oía muy bien de lejos, y cuando escuchó que de lo que iba a hablar era de su situación, gritó desde fuera. No le dijo, el enfermo soy yo, no es él. Si con alguien va a hablar, va a ser conmigo. Y el médico se me quedó viendo, le dije, pues, lo voy a traer. Fui por él, entró. Y con toda esa su fortaleza que se le veía a mi papá, cuando el médico le dijo, te quedan 3 meses de vida. Sí. Vivió todavía quizás como unos 6 meses. Pero a lo que me refiero es a que, ok, vas a morir dentro de 3 meses. Ustedes escucharon, en ese tono como yo lo hice y me habló, no estaba exagerando. Y cuando el médico le dijo eso, no volvió a hablar otra palabra más. ¿Sí? Cristo fue ofrecido desde antes de la fundación del mundo, siglos, eternidad tras eternidad, sabiendo de que Él iba a sufrir por los pecados de nosotros, por una culpa que Él no debía, y que en ese momento Él iba a estar manchado, por así decirlo, delante de Dios. Y Dios incluso iba hasta a ocultar su rostro de Él. ¿Creen que fue un momentito ahí el que le dio libertad a usted? No me he salido del tema. Hermanos, esa satisfacción penal de Cristo en realidad fue un sufrimiento muy fuerte para Él. Lo que la iglesia enseña cuando afirma que Cristo dio satisfacción a la justicia divina por los pecados de los hombres es lo que Él hizo y padeció de una verdadera y adecuada compensación por la pena remitida y por los beneficios conferidos. No simplemente pagó la pena, sino que además de eso nos ha bendecido. Hemos sido bendecidos en los lugares celestiales con Cristo, dice las Escrituras. Y vamos a ver completa esa redención, esa salvación, esa gracia, esa misericordia de Dios cuando estemos en una posición glorificada delante del Señor. Y eso no va a ser aquí, va a ser cuando hayamos partido a la eternidad, ya sea a través del camino de la muerte física o a través de una transformación cuando Él regrese a la tierra y nosotros estemos acá, si es que aún vivimos, y seamos transformados para estar juntamente con Él. Entonces, además de eso, la satisfacción de Cristo, hermanos, fue un asunto de gracia. Ya me afligí, me faltan 9 láminas. Fue un asunto de gracia. No voy a explicar el término gracia porque ya ustedes lo conocen. La satisfacción de Cristo también fue un asunto de amor. Él no debería sacrificarse, fue gracia. Nosotros éramos sus enemigos, mas Él nos dio vida cuando nosotros éramos todavía sus enemigos, ¿verdad? Entonces fue un asunto de amor. No obstante, también es cuestión de justicia, porque las bendiciones que Cristo quiso lograr para su pueblo deben de serle realmente entregadas al pueblo. Y eso es lo que sabemos que va a suceder en la glorificación.
digo, no voy a explicar más estos temas, yo creo que son claros y fáciles de comprender. Ahora, ¿cómo es posible que el sacrificio de una persona pueda cubrir el pecado de todos los redimidos? ¿Cómo puede el sufrimiento de un solo hombre en la cruz pagar los pecados de incontables multitudes de pecadores y salvarlos de una eternidad de sufrimiento en el infierno? ¿Cómo es posible? ¿Por qué creen que es posible? Porque Dios se hizo hombre. Porque Él no era un mero hombre, Dios se hizo hombre, era Dios y hombre en persona. Sus obediencias y padecimientos fueron, por tanto, la obediencia y los padecimientos de una persona divina, no simplemente de un hombre común y corriente. Hebreos 2:14 para que lo revisen en su casa. En valor, el sufrimiento de Cristo fue infinitamente trascendente o mayor que la de todos nosotros. La muerte de un hombre eminentemente bueno, esta ilustración no es mía, pero creo que es muy clara, dice, la muerte de un hombre eminentemente bueno sería de mucho más peso que la aniquilación de un universo de insectos. Está haciendo una comparación, ¿no? ¿Qué vale más? Dice, a un insecto tiene menos vida tiene menos valor que la vida de un hombre, sí. Pero dice, y aunque fuera un universo completo de insectos, esa vida es mayor. La vida de Cristo es mucho más valiosa que la vida de todos nosotros, de todas las edades del mundo. No importando qué tan buenos hayamos sido, la vida de Cristo siempre es de mucho más valor que la nuestra. Y de esa misma manera, la humillación de Cristo, los padecimientos de Cristo y la muerte del eterno Hijo de Dios trasciende o va más allá de todas las medidas en valía y poder. La pena y poder que la pena que nosotros pudiéramos haber soportado siendo pecadores. Como pecadores no valdríamos nada delante de Dios si no es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Me quedan 6 minutos? Sí, ¿verdad? Ok. Ya vimos esto, que el Hijo es plenamente Dios. Colosenses 2:9, lo pueden revisar después. Ok, entonces dice la propiciación en las Escrituras. ¿Cómo lo menciona la Biblia? Y es cierto, ustedes han visto que he estado hablando, citando algunos pasajes de la Biblia, pero no hemos entrado en mucho detalle. Tampoco lo vamos a ver todos aquí en tanto detalle. Primera Juan 2:2 está hablando de que Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por la de nosotros, sino también por la de todo el mundo. ¿Está diciendo que todo el mundo va a ser salvo? No, no está diciendo eso. La propiciación, en mis palabras acá, la propiciación por medio de Cristo es un acto de misericordia que se extiende a todas las naciones y pueblos del mundo, ¿verdad? Apocalipsis 5:9 dice que ellos cantaban, lo leí el domingo, el miércoles, perdón, ellos cantaban un cántico nuevo, los que estaban alrededor del trono, y decían al Cordero que Él era digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque Él fue inmolado y con su sangre había redimido para Dios a gente de toda lengua, pueblo y nación. Es decir, la salvación no era solamente para judíos, sino para todas las naciones y pueblos del mundo. Primera Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. No somos nosotros quienes hemos amado a Dios, es Dios quien nos amó a nosotros y lo demostró enviando a su Hijo para propiciar nuestra relación con Dios. Casi para terminar, un vistazo a Romanos 3:25 al 26, que lo leímos incluido en todo el pasaje que leí al principio, y he traído aquí una traducción siempre Reina Valera, pero un poco más contemporánea. El versículo 25, la primera parte dice, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Y la Biblia de las Américas lo traduce así, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Es decir, a Cristo el Padre lo puso como propiciación y como un sacrificio. Él fue el sacrificio, dijimos al principio, que expiaba el pecado para hacer la propiciación. Ahora, sabemos de que Él también se ofreció voluntariamente para eso. Pero la idea, y a lo que le hace énfasis Washer, es cuando dice el término puso, Dios lo puso. Y en realidad debería estar mejor traducido así. Dios lo exhibió públicamente. Fue una muerte en la cruz
y todos lo vieron. De hecho, no fue crucificado en un lugar bajo, un valle, un lugar plano, sino que fue crucificado en un lugar alto, levantado sobre una cruz. O sea, todos lo veían, ¿sí? No estaba a escondidas. Fue expuesto públicamente, y esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. En la Segunda Confesión de Fe de 1389, el capítulo 8 y punto 6, me parece, sí, punto 6, dice: su encarnación de Cristo, aún así, la virtud, la eficacia y el beneficio de esta fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas sucesivamente desde el principio del mundo. Le dimos un vistazo a eso hace un momento. Adán y Eva, ¿qué merecían? La muerte. Pero le fue concedida la vida. El mundo entero debió haber sido destruido durante el tiempo del diluvio, pero el pecador Noé y su familia fueron salvados. David no debió haber sido perdonado por sus crímenes de adulterio y asesinato. Sin embargo, Dios le dijo por medio de Natán: Dios ha perdonado tu pecado. Así es que el propósito de Dios ha sido, con esto de Cristo nuestra propiciación, demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él, Dios, siga siendo el justo. Y también sigue justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Dios puede justificar a su pueblo gracias al sacrificio de su Hijo, el cual anula cualquier contradicción a su propia santidad y justicia. ¿Ok? Dios ahora puede declararnos justos, aún siendo pecadores, porque Cristo fue nuestra propiciación, pagó el precio, se puso en medio, y Él ha hecho posible nuestra amistad con Dios y ha satisfecho la justicia de Dios. ¿Dónde queda, pues, hermanos, el orgullo humano? Ha sido desmantelado, y no por la observancia de la ley, sino en razón de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y cómo no dar gloria a Dios por esta obra de gracia, de bondad, de misericordia y de amor a favor de pecadores perdidos y condenados como nosotros? Gloria sea a Dios. Bendiciones, mis hermanos.